Hola, mi nombre es Joana Rodríguez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios, cuarto semestre. Eh, la empresa en la cual nos hemos basado para la realización de la cartilla digital para la materia de legislación laboral ha sido Royco. Esta está encargada de la confección y venta de prendas de vestir. En este espacio les hablaré sobre el contrato laboral y el recurso el cual he utilizado es el Código Sustantivo del Trabajo. Eh, bueno, entonces el contrato laboral se da según su forma y según su duración. Según su forma nos dice que puede ser verbal o escrito. El contrato verbal es aquel que no está plasmado en un documento, sino simplemente es hablado por las dos partes, empleador y empleado. Este tiene validez ante un juzgado y tiene los mismos derechos que un contrato escrito. El contrato escrito, en este acuerdan y establecen todo lo que las partes quieran. Y pues se dice que es el más idóneo para las dos partes, ya que hay un documento firmado en el cual nos podemos basar ante cualquier reclamación por cualquier de las dos partes. Según su duración, nos dice que pues puede ser a término indefinido, a término fijo, por obra labor, civil o comercial. Entonces, a término indefinido, este contrato pues si no tiene una fecha estipulada, damos por entendido que es un contrato a término indefinido. Y pues este tendrá vigencia mientras subsistan las causas por las cuales se dio origen a dicho contrato. A término fijo, es un contrato escrito, puede ser renovado indefinidamente. También pues los contratos deben ser inferiores a un año y en el momento de su terminación, si el empleado va a ser despedido o su contrato va a terminar en ese momento, entonces se le debe su terminación. Si el empleado va a ser despedido o su contrato va a terminar en ese momento, entonces se le debe dar su carta de preaviso 30 días antes de que se cumpla la fecha de la terminación del contrato. De lo contrario, se da por entendido que el contrato será renovado nuevamente. Después de 3 veces de renovación, el contrato pasa directamente a ser renovado por un año. El contrato por obra labor. Este se contrata al trabajador para realizar una labor determinada y se termina en el momento que es la labor culmine. Por lo tanto, debe quedar expresamente el motivo por el cual se terminó el contrato. Civil o comercial. En este pues no tienen derecho a primas, a cesantías, pero es un contrato laboral, ya que cumple con las 3 partes del contrato, que nos dice que es la remuneración, el servicio personal y la subordinación. Entonces, al cumplir con estas 3 partes, decimos que es un contrato laboral. De preaviso 30 días antes de que se cumpla la fecha de la terminación del contrato. De lo contrario, se da por entendido que el contrato será renovado nuevamente. Después de 3 veces de renovación, el contrato pasa directamente a ser renovado por un año.
el contrato por hora labor. Este se contrata al trabajador para realizar una labor determinada y se termina en el momento que es la labor culmine. Por lo tanto, debe quedar expresamente el motivo por el cual se terminó el contrato. Civil o comercial. En este pues no tienen derecho a primas, a cesantías, eh, pero es un contrato laboral ya que cumple con las tres partes del contrato que nos dice que es la remuneración, el servicio personal y la subordinación. Entonces, al cumplir con estas tres partes, decimos que es un contrato laboral. Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Esteban Pacheco Ramírez, soy del programa Administración de Empresas, cuarto semestre. En el día de hoy hablaré sobre la cartilla digital con su tema estabilidad laboral. Entonces, primero que todo, ¿qué es la estabilidad laboral? Es el derecho que tiene el trabajador de conservar su trabajo mientras no incurre en alguna de las causales de despido establecidas por la ley. Y es la obligación del empleador de mantener al trabajador en su trabajo mientras no incurra en alguno de dichos despidos, esas casuales. Entonces, el derecho laboral, la estabilidad, pues consiste en, pues como dice, en todo su derecho que un trabajador tiene que conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en fallas previamente determinadas o no de acaecer especialísimas circunstancias. Por otro lado, en Colombia consagran la estabilidad en el empleo, pues los artículos 53 y 125 de la Constitución. Primero es alusivo a todos los trabajadores y el segundo aplicable a los servidores del Estado. Entonces, este principio se orige en el factor primordial de protección para el trabajador y en cuanto se refiere a los servidores públicos. Se traduce también en una forma de, pues, de garantizar la eficacia en el cumplimiento de las funciones confiadas al Estado. Entonces, podemos encontrar en el Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 21, pues que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas vigentes del trabajo, prevalece más favorable al trabajador, la norma que se adopte, pues debe aplicarse a su integridad. Entonces, también encontramos otros artículos, el artículo 53 y 125 de la Constitución. Por tal razón, por la estabilidad en el empleo tiene un doble fin, derivado del principio de seguridad. Y por un lado, pues garantizar un medio para el sustento vital y por otro, garantizar la trascendencia del individuo en la sociedad por medio del trabajo. Esta regulación actualmente la encontramos primero que todo en la Constitución de 1993 y pues también encontramos una ley de productividad y competitividad laboral. Solo encontramos en el tubo del DL 728, pues aprobado por el DS. Entonces existen varias clases de estabilidad laboral. Pues en la doctrina la estabilidad laboral se presenta en dos momentos de la relación laboral. Por la primera, la estabilidad laboral de entrada, pues se refiere a la preferencia por la contratación de duración indeterminada respecto a lo temporal, pues lo cual se pone de manifiesto con el carácter excepcional de esta, su formalidad y su presuenciación a favor de la contratación de duración indeterminada. Y pues sí, por segundo, pues encontramos la estabilidad laboral de salida, pues que se refiere a la prohibición del despido injustificado o arbitrario, esto es por causas no contempladas en la ley. Entonces, esta estabilidad laboral de salida tiene dos modalidades. Pues la primera es que la estabilidad laboral es absoluta, pues que establece que ante el despido producido sin causa justa, procede la reposición o restitución del trabajador en el puesto del trabajo. Y la segunda, pues la estabilidad laboral relativa,
establece que la decisión del empleador de dar por concluido digamos, la relación laboral sin causa justa tiene efectos extintivos, teniendo el trabajador solo derecho a la indemnización económica o cargo del empleador. Hola, mi nombre es Laura Rodríguez, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Uniminuto. En este video les vengo a hablar sobre el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual define el periodo de prueba como la parte inicial de un contrato, en el cual el empleador puede apreciar las aptitudes del trabajador y asimismo poder pactar un inicio de labor de parte del trabajador. El periodo de prueba debe ser pactado en el contrato de trabajo, sea cualquiera su tipo, en el contrato a término indefinido o la duración de contrato y labor, o incluso en el trabajo ocasional o transitorio. El periodo de prueba no se presume de suerte, sino que tiene que estar totalmente estipulado en el contrato de trabajo, o si no, el periodo de prueba no puede existir. En el contrato de trabajo verbal puede existir un periodo de prueba, pero este debe ser completamente estipulado en el contrato de trabajo, puesto que si no es así no tendría ninguna validez. Si el periodo de prueba no se hace por escrito, no existe y el empleador no podrá despedir al trabajador sino por una justa causa. Los elementos que hay que tener en cuenta para poder hacer un contrato de trabajo son los siguientes 3 elementos. Debe ser el salario, la subordinación y la actividad del trabajador. Una vez resumidos estos 3 elementos, se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por el nombre del razón o cual sea el motivo. Debe de tener por lo menos 3 días con anterioridad la carta el trabajador que conste que el empleador lo desea despedir. Bueno, vamos a hablar un poco de la retribución o remuneración del servicio. Esto es un elemento común a todos los contratos bilaterales o onerosos, donde por hacer algo tiene derecho a una remuneración. La norma simplemente se refiere con un salario como retribución de servicio, que es el pago que se da como remuneración o contratación por la prestación personal del servicio. Si se configuran los 3 elementos del contrato del trabajo, la retribución que se haya pactado se considera un salario sin importar que las partes la hayan llamado de otra forma. Ahora, como la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes de partes contratantes en atención a la condición de cada una? Bueno, permiten mejorar la condición de contratos mejorando la estabilidad de contratante y contratado, priorizando las oportunidades del mejoramiento y establecer planes de beneficios mutuos por parte del empleador, como implementación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Segunda, informar el salario que devengara horario y horario periodo de prueba. Dar a reconocer todo sobre el reglamento interno de trabajo. 4. Reconocimiento de tiempo extralaborado y reconocimiento de recargos. 5. No exceder las jornadas laborales, no deberán ser tan extensas. 6. Cumplir con las fechas establecidas por la remuneración. 7. En caso de ser despedido, notificar la razón del hecho. 8. Darle la oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempleo en su labor. 9. Ofrecen un plan de beneficios a los trabajadores. Y 10. Y finalmente es el reconocimiento por el logro de resultados.